Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Josué González y soy predicador laico y consejero de jóvenes en la iglesia de Montclair, California. Antes de empezar, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos infinitamente por tu gran amor y tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos que a través de este estudio nos llenes de tu Espíritu Santo para poder aprender algo nuevo y poder aplicar algo a nuestras vidas que nos pueda acercar más a tu reino. Y te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es Salamina y Pafos. Pablo es un personaje bíblico a los que muchos aspiran ser. Él es una persona que dejó todo por causa del Evangelio. Igual Bernabé. Bernabé, cuando decidió seguir a Cristo, decidió vender todas sus posesiones y seguir el ejemplo de Pablo. Y ellos juntos fueron los que empezaron el Evangelio, a esparcir el Evangelio entre los gentiles. En Antioquía se registra la primera iglesia que empezó a trabajar con los gentiles. En aquel entonces muchos judíos no estaban de acuerdo con estas ideas. Ellos querían conservar el mensaje como Dios se los había encomendado desde un principio en los tiempos de Moisés. Pero ellos recibieron el llamado del Espíritu Santo para esparcir el Evangelio por todo el mundo, así como lo destinó Jesús cuando vino a esta tierra. Si me acompañan al capítulo 13 de Hechos, versículos del 1 al 12, dice así: Y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, hijo de los que se habían criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo: Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual os he designado. Y después de que ayunaron y oraron, les impusieron manos y los enviaron, y siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron de ahí hasta Chipre. Algo que me llama la atención en esta primera parte del capítulo es que antes de emprender ese viaje, la iglesia estuvo en ayuno y en oración. Esta iniciativa no fue algo que iniciaron ellos mismos, sino fue por inspiración divina. Todos los planes que nosotros hagamos en nuestras vidas, todos los planes que tengamos para hacer la obra de Dios, se tiene que poner a Dios primero. Y seguimos leyendo, dice: Y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamaban en las sinagogas de los judíos la palabra de nuestro Señor, y Juan les servía. Y cuando recorrieron toda la isla hasta la ciudad de Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Barshuma, que atendía a un varón prudente, que era el procónsul y que era llamado Sergio Paulo, y el procónsul llamó a Saulo y a Bernabé, y los interrogaba para escuchar de ellos la palabra de Dios. Pero el mago Barshuma, cuyo nombre interpretado es Elimas, se les oponía porque quería apartar de la fe al procónsul. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente, dijo: Oh, lleno de toda perfidia y de toda maldad, hijo del adversario y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los rectos caminos de Dios? Ahora la mano de Dios está contra ti, por lo que quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante cayeron densas tinieblas y oscuridad sobre él,
y andaba dando vueltas buscando quién lo condujera de la mano. Y viendo el procónsul lo que había acontecido, se quedó asombrado y creyó en la doctrina del Señor. Esta historia relata cómo a veces puede ser más fácil alcanzar a alguien que no es creyente que una persona que es creyente. Pablo, cuando iba a un lugar nuevo para predicar, siempre se dirigía a los judíos primero, y nos manda un recordatorio que es importante no olvidarlos de casa. Muchas veces uno se enfoca en ir a predicar en grandes multitudes, ir a hacer obra misionera a la calle, pero a veces tenemos descuidado a los de casa. Y cuando hablo de a los de la casa, se puede tomar en forma literal, en cuanto a la familia, o también puede ser los mismos miembros de la iglesia. A veces uno se enfoca mucho en bautizar y bautizar y bautizar a la gente, pero ya en cuanto se bautizan, uno se olvida de ellos. Cuando ya se llegan a bautizar, como que los desechan. Dicen, ya logré un alma para Cristo, pero no se sigue cultivando esa semilla. Y si no se cultiva esa semilla, ¿qué pasa con una planta que no se riega, que no se pone en el sol? Se llega a secar. Si esa semilla se llega a secar, no trae ninguna productividad para la iglesia. Si nosotros observamos el trabajo que hizo Pablo y Bernabé en esas diferentes iglesias que fueron a visitar, fueron iglesias muy productivas, fueron iglesias que siguieron creciendo. Los demás apóstoles se siguieron enfocando en Jerusalén y de ahí no salían. Pero el trabajo que hicieron Pablo y Bernabé fue algo que impactó el mundo entero. Cuando ellos salían a predicar, los pueblos quedaban maravillados. No había oposición hasta que llegaba el enemigo y plantaba una semilla, como en la ocasión de los judíos, que no querían a los creyentes dentro de su iglesia. Y entonces, meditando en las historias de este capítulo, el Evangelio son las buenas noticias de lo que vino a ser Jesucristo aquí en esta tierra. La historia de Pablo es algo que encierra un ejemplo de lo que nosotros como cristianos o creyentes deberíamos de tomar. Él decidió apartarse de todo lo que lo ataba a ese mundo, dejó todas sus posiciones, se dedicó a ser un misionero. Y cuando él decidió hacer esto, él dejó el sí, él dejó el yo a un lado. Y al hacer esto, él pudo tocar los corazones de la gente. Si nosotros observamos la vida de Pablo, eso no es algo que sea de otro mundo, es algo que nosotros mismos podamos aplicar a nuestra vida. En la introducción se mencionaba una aplicación práctica para nuestra vida. Si nosotros tomamos el ejemplo de Pablo, nosotros podemos hacer grandes cosas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia y dentro de nuestra comunidad. Si nosotros tuviéramos la mentalidad que tuvo Pablo, nuestras iglesias estarían llenas. Y si tú no has hecho algo en la obra del Señor, te invito a que lo pruebes, porque más allá de beneficiar a los demás, el que más va a salir bendecido es usted. Y para concluir con ese tema, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tu gran amor y por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en esa tierra. Y te pido que al estudiar la vida de Pablo, tú nos ayudes a aplicar sus principios en nuestra vida diaria y poder hacer una diferencia en nuestra comunidad. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.